Bernabé, un ejemplo de un maestro bíblico. Hermanos, todo el mundo habla sobre liderazgo, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. En la librería encontramos muchos libros con exposiciones sobre los principios de un liderazgo eficaz. El tema es muy popular. También en el campo eclesiástico escuchamos frecuentemente el grito: necesitamos líderes para crecer. Personas con capacidad de dirigir una obra. Personas que sepan movilizar e inspirar a la gente. Sí, nuestras iglesias necesitan líderes de células, maestros para escuela dominical, para grupos de jóvenes, para el presbiterio, líderes, pastores. Y hermanos, ¿y los demás miembros son de menos valor en el cuerpo de Cristo? ¿Son de bajo rango? Hermanos, corremos nosotros el peligro que nuestro concepto de liderazgo en la iglesia no se distinga del liderazgo secular. En otras palabras, que nuestro concepto sobre el liderazgo esté equivocado. Y les invito a reflexionar conmigo sobre el tema de la maestría, de los maestros del liderazgo, para ver si nuestros conceptos están sujetados a la realidad bíblica. Y quiero hacerlo a través de la figura de Bernabé. Abra por favor sus Biblias en Hechos 4 y vamos a leer los versículos 36 y 37. Hechos 4, 36 y 37. De 36 a 37. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, la vida cristiana empieza con las evidencias del Espíritu Santo. No empieza con el liderazgo. Empieza con arrepentimiento, con discipulado, con celo por Dios, con atrevimiento y valentía y un gran corazón para los más vulnerables. Encontramos a Bernabé como miembro de la congregación en Jerusalén, a pie de la iglesia cristiana, poco tiempo después de Pentecostés. Y el Espíritu Santo da testimonio de que Cristo ha resucitado. La iglesia se caracteriza por la unidad. Somos un pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llama a su luz. El amor fraternal abunda. Hay frutos del Espíritu Santo. En el relato de los Hechos, Lucas menciona un caso especial, a José, que tiene por sobrenombre Bernabé, hijo de consuelo. Tiene un terreno en la capital. ¿Un terreno? Probablemente un terreno para tener su tumba al morir, pues muchos judíos procedentes de áreas fuera de Israel tenían un lote en los alrededores de Jerusalén, a causa de la futura liberación de Jerusalén y la venida del Mesías. Pero ¿qué hace Bernabé? Él vende este terreno
ya conoce a Cristo. Su futuro está asegurado y no necesita una garantía mundana para asegurar su vida futura. Además, él quiere poner orden en su vida, pues no corresponde a un levita tener un terreno. Esto ha sido un mal testimonio. Ahora, siendo un judío cristiano, quiere limpiarse de esta mancha. Hermanos, qué testimonio. Ahora tiene un celo por Cristo, su reino, fruto del Espíritu Santo que obra en su corazón y su vida refleja arrepentimiento de verdad. Hubiera sido posible dar el terreno a su mamá o a algún familiar, pero no lo haces. Él trae el precio a los pies de los apóstoles para los necesitados. Un corazón generoso recibe un sobrenombre muy significativo. Hermanos, ese testimonio de Bernabé aún llama más atención porque Bernabé es un levita. Uno de los primeros entre la congregación cristiana. Leemos en Hechos 4 cómo los sacerdotes y guardianes del templo se sienten resentidos de que enseñase Pedro y Juan al pueblo. Y los sacerdotes ofrecen resistencia. Y recién en el 6º capítulo leemos que muchos sacerdotes obedecen a la fe. Y segundo, hermanos, leemos que Bernabé es de Chipre, acostumbrado a vivir con los griegos. Un costeño entre los serranos, un rolo entre los paisas. Y actuar como hizo, vender su terreno y entregar el precio a los apóstoles para los necesitados, eso llama la atención. Y yo creo que es una de las razones por lo cual Lucas menciona a Bernabé, porque según Hechos 4, ninguno decía ser su propio nada de lo que poseía. Bernabé llama la atención por las evidencias del Espíritu Santo en su vida, celo por Dios, un hombre con testimonio, un maestro con gran corazón para los necesitados, practicando la misericordia. No un hombre con carisma de palabra, sino un hijo de consuelo. Bernabé es digno de llevar el nombre hijo de Paracletes, o de Paraclesis, una palabra de que se deriva la palabra Paracletos, como se llama también el Espíritu Santo, el gran consolador. Pero noten, Bernabé no es integrante del cuerpo de los pastores, no hace parte de los ancianos, ni siquiera es líder de un ministerio. Es cristiano. Actúa conforme a Cristo. Hermanos, la vida cristiana empieza con evidencias del Espíritu Santo, no empieza con el liderazgo. Leamos Hechos 9, de versículo 25 a 28. Aquí se trata sobre Saulo en la congregación de Jerusalén. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos lo tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Hermanos, Bernabé no es elegido como diácono.
en Hechos 6, a pesar de su buen testimonio. Y la segunda vez que encontramos a él está en compañía de Pablo. Ha adquirido gran respeto este miembro Bernabé. Y entonces aquí brilla la valentía e independencia de este varón. El amor del Espíritu Santo sobre él. Habiendo escuchado el testimonio de Pablo, se atreve a defenderlo ante los apóstoles. ¡Qué valiente! Aquí, hermanos, no tenemos a una persona que trata de usar sus codos para subir en la escala del poder. Aquí un hombre lleno del Espíritu Santo, según los criterios espirituales. Y todos los demás tenían miedo a Pablo. Lógico, porque ¿quién no conoce a Pablo, feroz perseguidor de la iglesia cristiana? Pero aquí aprendemos algo de Bernabé. Un buen líder, un buen maestro, es primero un buen discípulo. Las evidencias del liderazgo están antes de que alguien sea líder, van delante. Y Bernabé tampoco es un hombre que busca expresarse política y estratégicamente para perder apoyo. Es un hombre con convicción, calurosamente, defiende la obra del Señor en una persona. Y el perseguidor de la iglesia cristiana está dependiente de un miembro de la congregación de Jerusalén. El amor del Espíritu Santo en Bernabé. El amor que nos impulsa. No nos podemos callar. El amor que todo crea, todo espera y todo soporta. El amor que confía en la obra de Dios en uno y el poder de realizar los cambios en crueles enemigos del Señor. Un amor que acepta dones en otros hermanos y hermanas. Aquí encontramos Bernabé, todavía miembro, que pone su mano en el fuego por Pablo. Él busca examinar las cosas a la luz del Evangelio. Qué ejemplo para nosotros. Un miembro que defiende la obra del Señor en otro. Y en su defensa, Pablo ni una vez usa la palabra yo. Él da testimonio de la obra del Señor en Saulo. Y el resultado sorprendente, porque leemos en 9:28 y entraba y salía. Y esta expresión se refiere a relaciones íntimas de confianza. El miedo totalmente desapareció. Hermanos, sin este varón, este sincero cristiano, no hubiéramos tenido a un Pablo en la iglesia. Y nos preguntamos, ¿cuál es mi contribución a la iglesia a la luz del Evangelio? Somos defensores de la obra de Cristo en otros, sin discriminación. Tal vez te limitas a pensar en asumir una posición que no mereces, socavando a aquel que sí la merece. Tal vez no defiendes la obra de Dios en otro, sino que te limitas a resaltar su obra en ti. Estás equivocado. En la iglesia las cosas no giran en torno a una posición, sino que giran en torno del Espíritu Santo, y Él es dado a todos los hijos de Dios, mujeres, hombres, jóvenes, niños, adolescentes, líderes, ancianos, citadinos, pueblerinos, montañeros, campesinos.
hasta los rolos. Hermanos, leamos Hechos 11, 21 a 26. Aquí leemos nosotros, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, les dije que un buen líder es primero un buen discípulo. Y las evidencias del liderazgo están antes de que sea alguien líder. Van delante. Y la tercera vez que encontramos a Bernabé, ha recibido de las manos de los apóstoles una misión. Bernabé ha sido hombre de confianza por las evidencias del Espíritu Santo. Con base en el testimonio, se elige a los ancianos, a los líderes y los maestros. Los dones maduraron en el tiempo oportuno. Y el Señor hace que Bernabé se involucra en su obra con una labor específica del liderazgo. La iglesia en Jerusalén envía, conociendo el mundo griego, procediendo de Chipre, parece un hombre perfecto para liderar esta iglesia que está creciendo muy rápidamente. Y con los dones maduros y recibidos del Espíritu Santo, Bernabé empieza a servir al Señor como evangelista. Una obra difícil, como misionero, enviado por la iglesia. Y ahora ha sido integrado en el liderazgo. Un hombre de confianza, un varón bueno, lleno de fe. Tal vez él también escuchó a cantar: esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Aquí no encontramos a un hombre diferente. Es el mismo Bernabé que antes. Ahora es la hora buena para que el Señor use a Bernabé para liderar una creciente congregación. Y él llega, y él ve la gracia en ellos, y se regocija y exhorta. No hay nada para criticar. Hay suficiente, yo creo, para criticar. Pero no tenemos que primeramente hacer notas de las tinieblas en la iglesia, sino en la luz. Y Bernabé es hijo de consuelo, se regocija y también exhorta. En griego, consolar también incluye exhortar. Con el don de discernimiento descubre que necesita a un hombre más, a Pablo. Varios años han pasado y Pablo, todavía con el nombre Saulo, no está visiblemente involucrado en la obra del Señor. Hay mucho que hacer: consolar, exhortar, enseñar. 3 cualidades de líderes, de maestros: hacer discípulos. Y entonces, obedientes al mandato del Señor, enseñan. Enseñan a mucha gente. Instruya a los cristianos cómo andar por el camino
es decir, el camino del Señor. Allí todos involucrados, armonía, unidad, líderes, maestros que instruye, que hace discípulos. Qué bueno. Y es bíblico. Y el premio más grande para Bernabé es que llaman a los creyentes de Antioquía, cristianos. No bernabesos, sino cristianos de Cristo. El Espíritu Santo da testimonio de su obra a través de estos dos hombres. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Hermanos, una conclusión. Todo lo bueno en el liderazgo, todo, empieza en miembros creyentes cristianos, con evidencias del arrepentimiento, con celo por Cristo y por su reino, con valencia y independencia y convicción, buscando unidad y armonía en la iglesia, con amor por los necesitados, los más vulnerables. Y por eso nuestro enfoque no tiene que ser el liderazgo, sino el Espíritu Santo dado a todos los creyentes. Como obró el Espíritu Santo en Bernabé, quiere también obrar en ustedes y en mí, sea varón o mujer, independiente de su posición en la iglesia. Y la clave para ser cristiano no está en sus habilidades ni en sus cargos, sino en el carácter formado por el Espíritu de Dios, el buen discipulado. Entonces, hermanos, me pregunto, ¿estoy dispuesto a que el Espíritu Santo obre en mí como lo hizo en Bernabé? Creo, los bajones, los decaimientos en la iglesia muchas veces son causados por falta de disposición, no particularmente de los líderes, sino de los miembros, los cristianos, aquellos que conforman la mayor parte de la comunidad. Y por eso tenemos que aprender que el servicio de los que no están en el cuerpo del liderazgo es de mucho valor. Y esto tenemos que entender. No comienza con un cargo, sino con la disposición del corazón a Cristo, como la canción. Amarte solo a ti, Señor. No mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar. Esto es mi deseo. El Señor los bendiga y nos permita comprender en cada ocasión de nuestras vidas y etapas ministeriales que un buen maestro, un buen líder debe ser primero un buen discípulo. Amén.